buenas tardes, ya tenemos un poquito de luz todavía, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a este nuevo conversatorio de nuestro ciclo Lo Personal es Político. Mi nombre es María Inés Lagreca, soy la coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de nuestro Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la universidad. Es un gusto estar acá. Estamos con mucho entusiasmo de este ciclo en general y de este conversatorio tan interesante que vamos a tener hoy. Así que les comento un poquito la dinámica de nuevo. Vamos a tener una primera parte donde a nuestra persona invitada le vamos a hacer una serie de preguntas que tienen el objetivo de, bueno, escuchar. Como decimos siempre, este ciclo tiene que ver con el deseo y la necesidad de ponernos como universidad en una posición de escucha, de aprender de la experiencia, del activismo, de las investigaciones activistas también, que tienen que ver con todo lo que en un sentido amplio pensamos como personal y político, en relación al feminismo, la diversidad, la disidencia, etc. Y en ese sentido, en esta posición de escucha, entonces hacemos una pequeña primera parte de entrevista que grabamos y después abrimos el micrófono, el chat para todos los comentarios y preguntas. Por supuesto que damos la bienvenida a cualquier debate, siempre en el marco del respeto mutuo y de disfrutar de este espacio, que es un espacio para aprender, para transformarnos, para quedarnos con preguntas o nuevas dudas, que siempre es algo positivo. Dicho esto, el tema de hoy es repensar la masculinidad. Puede parecer un poco contraintuitivo, quizá en un espacio con un lema feminista, que tengamos la pregunta por la masculinidad, pero en realidad acá yo creo que un poco seguimos el impulso de Bell Hooks, que tiene esa hermosa frase de que ni las mujeres son aliadas naturales del feminismo, ni el feminismo es un movimiento antihombres. Les recomiendo siempre mucho ese texto de Hooks, que es El feminismo es para todo el mundo, donde se plantea un poco esta cosa de que los medios hegemónicos o masivos de comunicación en general presentan al feminismo como atacando a los varones, atacando a los hombres, y esto es un modo justamente de jugar en contra de las preguntas y de las transformaciones sociales por mayor igualdad y justicia que busca el feminismo en general, los feminismos en general. Y en ese sentido, la pregunta por la masculinidad es una pregunta del feminismo y del género. El género no es algo que tienen las mujeres, como siempre decimos, género tenemos todes, tiene que ver con esta forma de organizar la vida social, de distribuir las oportunidades y posibilidades, y lamentablemente también las violencias sobre los cuerpos, en una feminidad, en una masculinidad, y esto ha sido problematizado. Sobre esta problematización es que parten muchas de nuestras preguntas, tanto de investigación como de activismo. Y en ese sentido, hoy estamos en un momento en la Argentina donde pensamos la masculinidad ya no en singular, que creo que es algo de lo que Lucho nos va a hablar, y masculinidades que tienen que ver con distintos tipos de características que no solemos pensar cuando pensamos en una idea del varón estereotípica, ¿no? Porque no hay solamente masculinidades cis, hay masculinidades trans, hay masculinidades que no son heterosexuales, sino que son homosexuales, hay masculinidades que son bisexuales, hay masculinidades que son blancas, negras, marrones. Entonces toda esta diversidad dentro de la idea de masculinidad, a veces no tenerla presente es parte del éxito del sistema heterocisexista, ¿no? Un poco sobre esto queremos conversar hoy, así que bueno, hoy vamos a estar con dos compañeras de la red que van a moderar la parte de la entrevista, que son Marina Figueredo, que ustedes ya por suerte la conocen, quienes vienen al ciclo casi siempre, y hoy también nos acompaña por suerte Paula Quinteros, que es una compañera de nuestro claustro no docente y que también va a ser parte de esta primera parte de entrevistas. Así que bueno, un placer. Ahora Paula va a presentar a nuestro invitado y bueno, desde ya agradecer a todos que estén participando de este espacio y sobre todo a nuestro invitado. Paula, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, para mí en lo personal es un honor presentarles a Lucho, a quienes no lo conocen.
es Luciano Fabri, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, presidente del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, coordinador del área de Género y Sexualidad del Rectorado de la Universidad de Rosario, miembro del Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación y de la Comisión Asesora del Programa Nacional para la Igualdad de Género en la Ciencia, Tecnología e Innovación del mismo ministerio. No sé, Lucho, si querés que arranquemos o querés decir unas palabras. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles por la invitación. Buenísima estas introducciones, ya ahí resonando por un lado con qué tiene que ver, digamos, esta máxima de que lo personal es político y la masculinidad. Ya me parece que ahí hay todo un tema, un temón para pensar. Y también con la referencia de Bell Hooks, ¿no? Porque hace muy poquito, armamos una red de espacios de masculinidades en Argentina, y la REMA, y estamos transitando un espacio de formación interna, y el primer libro que estuvimos trabajando es el de los márgenes al centro de Bell Hooks, sobre todo con ese capítulo que habla de los hombres como camaradas de lucha. Así que ya esas dos referencias, digamos, que trajeron ahí al principio, Marinés, ya me hicieron sentir como bastante en casa, así que agradezco por ello, y bueno, esperemos que tengamos una linda conversación. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por participar. Bueno, un poco como para meternos en tema, con esto de las movilizaciones que fueron creciendo en los últimos años del feminismo, de los colectivos LGTBIQ+, de las disidencias sexuales, nosotros creemos que se puso en debate justamente el sexismo, el heterosexismo, el cisexismo, y con eso se quedó como en debate los privilegios que tienen los varones frente a lo que padecemos en desigualdad las mujeres, tanto cis como trans o lesbianas, y queríamos saber, según, o sea, ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles son los aspectos que tienen que debatirse justamente los varones para esta masculinidad no hegemónica? O sea, ¿con qué se encuentran en resistencia a eso? Bien, buenísimo. Bueno, ahí Marinés también situaba un poco esta cuestión de la masculinidad en singular, digamos, y las masculinidades, digamos, ya en su dimensión más interseccional, y puede llegar a ser también una vía de entrada, digamos, para conversar sobre esta pregunta. Yo, digamos, haciendo un poco también alusión o haciéndome cargo, digamos, del nombre de este ciclo, digamos, lo primero que diría, digamos, en términos de las dificultades y los desafíos que tenemos los varones cisgéneros para aproximarnos a estos debates, a estas reflexiones, a estos activismos, es precisamente hacernos cargo de que lo personal también es político para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, hacer que lo personal devenga político. Hay una compañera a quien siempre quise y aprecié, y quiero y aprecio, aunque ya no está entre nosotros, digamos, que es Graciela Alonso, una militante y docente investigadora feminista de Neuquén, de la revuelta en Neuquén, que hace muchos años me dijo, ¿sabes qué pasa, Lucho? Me dice que lo personal no es político, lo personal deviene político si hacemos el ejercicio de politizar lo personal. Si empezamos a identificar cómo el poder generizado se hace cuerpo en nuestras vidas, en nuestras trayectorias sexoafectivas, familiares, de amistad, de laburo, de militancia. Y ese es el espejo, digamos, que nos traen los feminismos, y que intentamos esquivarle con la mirada, digamos, para no asumirnos sujetos de género, y para no tener que hacernos las preguntas que los feminismos nos incomodan para que nos hagamos, ¿no? Y yo creo que por un lado podemos pensar en cómo este contexto, digamos, de mayor ebullición, radicalización, digamos, de las discursividades feministas en los últimos años en Argentina y en el mundo en general,
interpela, por un lado, a la masculinidad en singular, en tanto dispositivo de poder, y a las masculinidades en plural, en tanto múltiples identidades y expresiones de género, ¿no? Yo hago esa distinción porque en algún momento, digamos, y esto después lo podemos poner en diálogo con algunas otras tensiones, digamos, por ejemplo, con los feminismos radicales y transexcluyentes, en relación a cómo se pone, digamos, en juego la idea de género en singular y géneros en plural, ¿no? Para mí, la masculinidad en singular no es la masculinidad de uno u otro sujeto, sino un mandato, una norma, una tecnología, un dispositivo, bueno, en función de qué marco teórico conceptual estemos utilizando para referirnos a ella. Pero tiene que ver justamente con ese dispositivo de socialización de género que tiene como objetivo principal producir varones cisgénero y heterosexuales en condiciones de ocupar posiciones de jerarquía. Y que ese proceso de socialización fundamentalmente está orientado a que creamos, a que pensemos, a que tengamos la expectativa de que las mujeres, las feminidades, sus cuerpos, sus sexualidades, sus capacidades, sus energías estén a nuestra disposición. Es una expectativa de servicio en la cual nos socializan y que va a configurar y producir y reproducir relaciones de desigualdad, de violencia, en ese continuum, digamos, que va desde el micromachismo más imperceptible al femicidio, al travesticidio, al transfemicidio. Yo creo que ese dispositivo de masculinidad, si bien siempre fue problematizado e interpelado por los feminismos, mucho más aún lo está haciendo en los últimos años, y eso hace a que las masculinidades, y fundamentalmente las masculinidades cis, no podamos mantenernos indiferentes ante esa interpelación. Por eso la incomodidad. Por eso la incomodidad, por eso el malestar, por eso el desconcierto, la desorientación, como reacciones a esto que los feminismos vienen a poner sobre la mesa, ya no solo en los espacios académicos o activistas, como hace tiempo lo venían colocando, sino de manera mucho más transversal en todos los ámbitos sociales. Durante mucho tiempo, para buena parte de los varones cisgénero, está en una agenda inexistente. Hoy, al menos desde una reacción defensiva y ofensiva, se posicionan al respecto. Esto tiene que ver también un poco con el contexto que venimos atravesando. Y a esta masculinidad en singular yo la diferencio de las masculinidades en plural, sí, en tanto múltiples identidades y expresiones de género, que también, como decía María Inés al principio, no son solo las masculinidades cisgénero y heterosexuales, sino que también podemos hacer referencia a las transmasculinidades, a las masculinidades lésbicas, no binarias, e incluso a cómo se intersecta esta construcción identitaria masculina con otros vectores de las relaciones de poder, como la clase, la pertenencia étnico-racial, generacional, discapacidad, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las principales resistencias en las que nos coloca este contexto de interpelación tiene que ver justamente con asumirnos sujetos de género. Y eso implica, digamos, empezar a hacer un proceso de revisión de nuestras propias historias en clave política, que tiene muchas complejidades, porque por un lado implica asumir las desigualdades y violencias que hemos reproducido y seguimos reproduciendo, y los daños que hemos generado, las heridas que hemos provocado, incluso y fundamentalmente aquellas personas que más cerca tenemos, ¿no? En nuestros vínculos familiares y sexoafectivos, y verse en ese lugar, digamos, es conflictivo, ¿no? Incluso puede hasta ser traumático, hay que duelar la propia imagen que tenemos de nosotros cuando nos vemos en esos lugares que siempre preferimos colocar por fuera, ¿no? Siempre preferimos pensar que, bueno, el machismo es el femicida, el violador, el abusador sexual. Yo eso no lo hago, la violencia es el otro, ¿no? Y al mismo tiempo también, digamos, para sujetos que estamos socializados para no asumir nuestra posición de vulnerabilidad, asumir que nos han herido, que habernos hecho cargo de un género que nos asignaron en función de nuestra genitalidad también supuso un proceso violento.
que es de algún modo, digamos, ese proceso de recorte existencial, todo lo que no puedo hacer, desear, desplegar en mi vida para poder encajar en ese lugar que me asignaron. Hace poquito estaba leyendo un texto de Sara Ahmed, de Vivir una vida feminista. Ella define ahí al género como un espacio de restricción, ¿no? Y me parece que es muy interesante esa definición, porque dice, bueno, cuando el género es un espacio de restricción, ¿de qué nos impide, ¿no? ¿En qué sentido nos acota? ¿En qué sentido nos recorta? Yo creo que esa es una de las mayores resistencias. Después podemos encontrar cómo esta resistencia se pone en juego en una diversidad de prácticas, de ámbitos, de relaciones, que nos van permitiendo situar un poco más este análisis más general, digamos, que comparto como para empezar. Y en ese sentido, creo que el mayor desafío está, digamos, de algún modo en recoger esta interpelación desde un dejarnos hacer, ¿no? En ese proceso de interpelación, de un permitirnos habitar la desorientación y el desconcierto de un contexto que no nos tiene como protagonistas, que nos acota la impunidad con la que siempre nos manejamos en el mundo, que cuestiona privilegios y protagonismos, que señala como formas de violencias prácticas que teníamos absolutamente normalizadas, naturalizadas y permitidas. Y en ese sentido el desafío no solo es personal, ¿no? Digo, lo personal es político, pero esa dimensión política tiene que devenir colectiva. De hecho, lo personal es político y lo político es colectivo fue el lema del primer Encuentro Nacional de Colectivos de Varones en Aedo en el 2012, cuando nos reunimos los primeros colectivos de varones antipatriarcales que habíamos empezado a construir desde el año 2009. Y eso tenía que ver justamente con entender, digamos, que este desafío no puede mantenerse en el plano de lo individual o de lo personal, sino que tiene que adquirir un rasgo colectivo, social, comunitario, porque nadie sale solo de estos mandatos, sino que tenemos que de algún modo sostenernos para dejar de sostenerlo, ¿no? Acompañarnos en ese proceso que muchas veces nos hace sentir que si corremos los pies del plato, digamos, de este mandato de masculinidad, de este guión más normativo, está la soledad y la intemperie, ¿no? Bueno, si me voy a... Otra de las cosas que dice Sara Ahmed, digamos, es que el proceso de... Bueno, la palabra es boing, que es como boy de varón, digamos, pero en su gerundio, ¿no? Como proceso de varonización, podríamos llamarle, digamos, haciendo una traducción así como muy irrespetuosa. Se trata fundamentalmente de un proceso de estar incluido en un grupo de pares. Y empezar a cuestionar, digamos, la lógica de socialización de ese grupo de pares es el riesgo de ser excluido, ¿no? Entonces, digo, si no podemos empezar a asumir el desafío que implica construir formas de sociabilidad colectivas, digamos, que sean de algún modo hospitalarias a la incomodidad, a la problematización, lo más probable es que, aún a disgusto, sigamos en esos espacios de pertenencia que funcionan de manera corporativa, de manera cómplice, de manera violenta, incluso para muchos de los varones que los habitan, porque esos espacios son profundamente jerárquicos entre varones también, ¿no? Bueno, digo esto como para poder empezar a dialogar un poco en relación a estas resistencias y desafíos. Gracias, Lucho. Hola a todos. Ahora la segunda pregunta me toca hacerla a mí. Yo soy Marina, era estudiante, ahora soy profesora de historia de UNTREF, miembro de la red de género. Y bueno, nos dividimos las preguntas con mis compañeras para poder interactuar un poco cada una, porque la verdad que estábamos súper emocionadas de que venga a participar Lucho y no queríamos dejar de ser parte, como seguramente le pasa al público ahora cuando abramos las preguntas. Bueno, la segunda pregunta que tenemos para hacerte es: se suele escuchar a los varones heterosexuales y cisgénero decir que el movimiento feminista es un espacio que quiere excluirlos y o violentarlos. Queremos saber qué pensás de esto y por qué ven de este modo el feminismo, o por qué pensás vos que el feminismo da esta imagen a los varones cisgénero y heterosexuales y blancos. Bien, buenísimo.
A ver, yo creo que algo que se nos pone mucho en juego, por un lado, digamos, la idea de la sensación de la exclusión tiene que ver con haber sido socializados para estar en el centro, ¿no? No solo para estar incluidos, sino para estar incluidos en una posición de protagonismo. Y que, digamos, los feminismos, desde diversas maneras, digamos, incluso los feminismos que no son excluyentes, digamos, de la participación de los varones, sí nos van a plantear una participación secundaria o periférica. Y eso, digamos, produce, digamos, mucha incomodidad, digamos, incluso desconcierto, ¿no? Como esta idea de cómo no quieren que yo esté en el centro, digamos. Yo siempre cuento, digamos, una anécdota, digamos, que para mí fue como bastante iniciática, digamos, como en este proceso de incomodidad, que en el año 2003, yo ya hacía un tiempito que estaba militando en la universidad, en el movimiento estudiantil, y se desarrollaba el encuentro número 18 de mujeres en la ciudad de Rosario, a unas cuadras de mi casa, y que estábamos almorzando en casa de mi familia con una compañera y un compañero de militancia, y ella nos dice que se va al encuentro de mujeres, se va para la marcha. Bueno, ¿y qué es esto del encuentro de mujeres? Entonces nos contó, y nos dice, bueno, los talleres son solo para las compañeras, dice, pero la marcha no. Estamos hablando de otro contexto, ¿no? Pero vengan, dice, aparte esta marcha va a ser re importante, me dice, porque es la primera marcha en la que vamos a usar el pañuelo verde. Y bueno, fue el encuentro donde se había desarrollado la Asamblea de Estrategias por la Legalización del Aborto como un espacio paralelo al taller oficial de anticoncepción y aborto, que era como la escena de mayor confrontación con la militancia católica. Bueno, con la militancia antiderechos, digamos, sea católica o no. Y nos acercamos con este otro compañero y nos colocan el pañuelo verde, estábamos participando de esa columna, y yo digo, 200 metros después de empezar a caminar, una mujer se para delante mío y me dice, ¿vos qué carajo estás haciendo acá? Y yo digo que para mí esa pregunta fue profundamente pedagógica, porque me hizo asumir sujeto de género, porque me hizo dar cuenta, digamos, que seguía siendo varón, a pesar de ser puto, o a pesar de estar a favor del derecho al aborto, o a pesar de que mi amiga me dijo que vaya, ¿no? Y de algún modo, digamos, lejos digamos, por más que me haya sentido incómodo, que como pocas veces me pasa, me quedé sin palabras, o porque miraba a mi amiga como diciendo, che, pero vos me dijiste que podía venir, digo que para mí fue profundamente pedagógico porque me llevó, digamos, a empezar a indagar más, a leer, a conocer otros colectivos, a comprender diferencias entre los feminismos, porque no es un movimiento singular u homogéneo, y a preguntarme de algún modo, digamos, qué de todo lo que se decía en esa marcha tenía que ver conmigo, porque yo sentía que, a diferencia de las marchas del movimiento estudiantil, había muchas cosas que se decían, que se cantaban, que se grafiteaban, que también me hablaban a mí, porque yo estaba en ese momento buscando herramientas para comprender mucho de lo que me pasaba por mi sexualidad, ¿no? Y digo que se dijera que la sexualidad no tenía que ver con la reproducción y que podíamos reivindicar nuestro deseo, digamos, en un sentido político, y que podíamos ser soberanos de nuestros cuerpos, y que, digo, para mí eso me hacía mucho sentido, quizás mucho más que otras consignas que eran parte del movimiento en el que yo militaba cotidianamente, donde de algún modo me sentía como escindido, ¿no? Porque no podía compartir mucho de esto que a mí me pasaba en ese momento, ¿no? Porque no era un debate tampoco del movimiento estudiantil, la agenda de género a principios de los 2000, y porque tampoco yo estaba en condiciones personales de asumir ese debate todavía. Y digo que al mismo tiempo, decía, bueno, aunque me identificara con muchas de esas consignas, no era mi espacio, mi presencia no era deseada, consentida, esperada, y se me señalaba que yo era un sujeto varón e intruso en ese lugar, y que tenía que también explorar otros lugares a habitar, otras reflexiones que hacer, y otras experiencias que politizar,
que me llevaron, digamos, entre otras cosas, a meterme en la discusión de masculinidades años después, a impulsar el primer colectivo de varones antipatriarcales, etc. Por eso digo que es profundamente pedagógico, porque podemos, ante la interpelación feminista, victimizarnos, reafirmar todos los prejuicios de los feminismos, decir que odian a los hombres y quedarnos en nuestra casa porque rechazaron nuestras buenas intenciones, o podemos hacer de esa incomodidad algo productivo o habilitante. Y yo creo que muchos varones, ante la incomodidad, digamos, que producen estas interpelaciones, deciden reafirmar toda esa mala prensa que hay en relación a los feminismos para, de algún modo, seguir en una posición de relativa comodidad. A nosotros nos socializan para la jerarquía y nos socializan para la competencia, entonces nos resulta prácticamente inconcebible que los feminismos nos propongan igualdad, ¿no? Detrás de la idea de igualdad sospechamos que lo que quieren hacer es invertir la tortilla, ¿no? Dar vuelta a la relación de dominación. Nos quieren castrar y dominar, ¿no? Esto que impacta, digamos, en términos hasta subjetivos, ¿no? Y eso, digo, no es simplemente una falta de comprensión, de lectura o de aproximación política, digamos, a los movimientos o a las teorías feministas, sino que incluso pudiendo hacer esas aproximaciones hay algo que está más instalado en el orden de lo subjetivo que tenemos que poder problematizar cuando pensamos las relaciones en términos de jerarquía. Y esa forma de pensar la jerarquía, antes que nada, es la forma de pensar la jerarquía entre varones. Después se va como desplegando en la relación intergénero. Pero la primera jerarquía, digamos, es la que empezamos a habitar entre nosotros, y que creo que tiene que ver un poco con esto que Jules Falquet lo analiza sobre todo, digamos, en algunas instituciones formalmente jerárquicas y estratificadas. Ella, de hecho, hace un análisis sobre el ejército turco, en ese sentido, en el libro Pax Neoliberalia, y dice, bueno, ahí, digamos, los subordinados, un buen subordinado es aquel que acepta sumisamente la violencia que le es practicada por su superior. No puede rebelarse ante eso. Se arruina su carrera, entre otras cosas, digamos, si no acepta sumisamente esa violencia. Ahora, padeciendo la violencia, adhiere al principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque empieza a desear estar en la posición de jerarquía para dejar de padecer. Ahora, en ese mismo proceso, entiende que el acceso y sostenimiento en esa posición de jerarquía va a implicar violentar a otros. Y eso que pasa en el ejército turco, que Jules Falquet describe como la producción social de la masculinidad en el ejército turco, pasa en casi todos los grupos de varones. Y esa es la forma en la que nosotros también vamos aprendiendo a habitar la jerarquía y la violencia en un sentido pedagógico y productivo, ¿no? Yo creo que muchos de esos aprendizajes que se fueron haciendo cuerpo en la socialización de género se ponen en juego cuando los feminismos nos interpelan, ¿no? Y que muchos de los prejuicios más banales, digamos, en relación a las feministas como feminazis, matahombres, esto y lo otro, tienen que ver, digamos, de algún modo con estos sentidos, y por eso funcionan, ¿no? Y por eso se replican esos discursos, porque de algún modo dialogan con algo que en el fondo sentimos. Bueno, en el fondo, o en algunos está flor de piel, ¿no? Me parece que eso explica, digamos, un poco esta reacción que muchas veces nos provoca, y que incluso más allá de cómo se juegan estas reacciones, creo que aún a los varones más sensibilizados con estas agendas, formados, con compañeras, amigas, parejas, feministas, nos jode que amenacen nuestros privilegios. Y la posición femenina, digamos, en el marco de una socialización patriarcal, es la posición de quien no amenaza los privilegios de la masculinidad, digamos. Y esa posición femenina normativa o hegemónica es la que los feminismos ponen en cuestión, no para necesariamente
renunciar a la feminidad, pero claramente para recrearla desde lugares que no son el de la sumisión y la subordinación a la posición, digamos, masculina. Creo que algo de eso hay, digamos, en las reacciones que se nos juegan a los varones a los varones cis, ¿no? Y fundamentalmente a los varones cis heterosexuales en este proceso de interpelación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo te voy a llevar un poquito, ya que soy, digamos, acá como representante de los trabajadores no docentes de la universidad, a lo que sería la parte sindical en estas desigualdades. Porque creo que la agenda está invisibilizada un poco en los sindicatos todavía, porque no crece a las necesidades de lo que pasa socialmente. En los convenios colectivos de trabajo logramos cosas, pero esa agenda no va tan rápido como las necesidades de las mujeres trabajadoras. Y como mujer trabajadora creo que es importantísimo que estemos sindicalizadas, no solo afiliadas, sino en un rol activo, que podamos ocupar un espacio dentro de nuestros sindicatos y ni hablar espacios de poder y poder estar en las mesas de negociación y de conversación. Y creo que, bueno, hay digamos, el 82% de la cúpula es masculina, es de varones, de los espacios de poder. Entonces, desde ahí a vos, ¿por qué te parece que todavía existe esa desigualdad? Que sea el espacio tan poblado de varones y que las mujeres no, si no estamos ahí, no va a haber una agenda real de las necesidades reales. No sé cuál es tu mirada con respecto a eso. Buenísimo. Ayer estuve como 3 horas de taller con los delegados de la bancaria, con todos varones, acá en Rosario, estuvo buenísimo. Estaba previsto 1 hora, 1 hora y media, y nos quedamos 3 horas discutiendo. Y aparte hacía mucho que no tenía como actividad presencial, así que me cebé. Y durante muchos años yo fui a hacer capacitaciones a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro, que es un espacio sindical al que quiero mucho. Y uno de los talleres que hacíamos era el de despatriarcalización de los espacios sindicales. Yo mi trabajo de investigación doctoral, si bien tiene todo un foco como muy orientado a la reflexión metodológica y epistemológica, estuvo como orientado a poder trabajar con compañeras feministas de organizaciones populares en la producción de narrativas sobre las resistencias, las tensiones y los desafíos en los procesos de despatriarcalización. Y creo que ahí como que fuimos pudiendo como identificar algunas cuestiones que bien valen para pensar los espacios sindicales, seguramente con algunas diferencias o matices. Por un lado, digamos, hay una categoría que yo uso, digamos, que tiene que ver con la idea de clasismo androcéntrico. Y esto, digo, el androcentrismo, digamos, que bueno, lo problematiza ya en los 80 Amparo Moreno Sardá, donde describe cómo, digamos, la experiencia masculina hegemónica de varones cisgénero, heterosexuales, blancos, propietarios, con alguna capacidad o voluntad de dominio, es la experiencia que se erige como universal. Esto después va a impactar, digamos, en los discursos académicos, en la comunicación social. Bueno, ella lo va a analizar en algunos ámbitos en particular. Ahora, yo creo que esa experiencia también se erige como hegemónica y como la medida de todas las cosas en muchos otros espacios, incluso en los espacios que se proponen una transformación social o un proceso emancipatorio, ¿no? Y en estas conversaciones que teníamos con estas compañeras en el marco de la investigación, lo que de algún modo aparecía era una primera resistencia a modo de pregunta, cuando ellas empezaban a instalar, digamos, la discusión de género en sus orgas, que era, bueno, pero ¿cómo se relaciona esto del género con la clase? ¿No? Como con alguna especie de desconfianza acerca de la posible desviación pequeño burguesa que implicaba traer la discusión de género a un ámbito clasista.
o revolucionario. Y yo decía, bueno, ¿cómo podemos reformular la pregunta y en todo caso interrogarnos sobre en qué momento la clase dejó de tener género? ¿No? Porque si esa clase no tenía género hasta que vos te empezás a preguntar cómo articularlo, es porque la estabas pensando de manera androcéntrica. Y tu imaginario de composición de esa clase era masculino, cisgénero y heterosexual. Además de probablemente blanco, sin discapacidad y adulto. Digo, si ese es el trabajador de referencia, probablemente las experiencias, necesidades, problemáticas, demandas, deseos de ese trabajador de referencia sean los que organicen nuestros procesos colectivos, nuestra forma de construir política, nuestra forma de llevar las demandas a una paritaria, de construir un pliego reivindicativo, los horarios en los que vamos a hacer las reuniones, las modalidades en las que vamos a relacionarnos en esas reuniones. Digo, por poner un ejemplo de cómo funciona esta idea de clasismo androcéntrico. Otra de las cosas que poníamos en discusión, digamos, en este proceso de producción de narrativas, tenía que ver con la división sexual del trabajo militante. Cómo, digamos, el trabajo político, digamos, en el interior de las organizaciones también replica esa división sexual de trabajo doméstico y público, pero ya hacia el interior de organizaciones políticas, ¿no? Que de algún modo explica que incluso en espacios donde la base social es mayoritariamente femenina, la representación pública de la construcción de ese espacio está profundamente masculinizada, o al menos encarnada por estos sujetos que describíamos antes. Al mismo tiempo, como el género se entiende, digamos, como un eje, un asunto o una problemática de un sector, ¿no? Y en esa misma comprensión de lo que implica, digamos, la problemática de género, hay un encapsulamiento, ¿no? Esta es el área, la comisión, el grupo D, que se encarga de esto, pero es una problemática específica. La política integral es la que delinea ese sujeto hegemónico, ¿no? Y eso que es específico, además es secundario, ¿no? Es optativo. Puedo ver si a esta problemática le pongo género o no le pongo género, ¿no? Como una dimensión accesoria. Y eso también funciona como un obstáculo epistemológico y político, digamos, para pensar estos procesos. Y lo último, que también, digamos, hace a un par de capítulos en la tesis, es una caracterización un poco más específica acerca de cuáles eran las prácticas de resistencia de los varones cisgénero a los procesos de despatriarcalización dentro de las organizaciones, que categorizamos como micromachismos, porongueo y complicidad. Y fue muy divertido además tener que defender la noción de porongueo, digamos, en el doctorado de la UBA. Pero ahí, digamos, hay algo, digamos, que digo, en términos de quizás como la primera aproximación, que no fue, digamos, a la hora de proponer hacer un trabajo de investigación, sino como compañero militante de estas compañeras, tenía que ver con lo que la complicidad más afectiva que habíamos construido a mí me permitía escuchar, pero no experimentar, ¿no? Y muchas veces me pasó que las compañeras iban a una reunión y antes me habían dicho, en esta reunión voy a hacer un planteo acerca de tal situación de desigualdad, de violencia, de incomodidad que venían atravesando. Entonces, después de la reunión, bueno, ¿cómo te fue? No lo dije. ¿Y por qué? Dice, y porque me transpiraban las manos, porque me temblaba la voz, porque tenía un nudo en la garganta, porque me dolía el estómago, porque tenía miedo de largarme a llorar y creían que soy una estúpida si largaba a llorar en la reunión. Y las metáforas eran corporales y emocionales, básicamente, ¿no?
Y además había como un proceso de culpabilización, ¿no? Era lo que ella no podía hacer en la reunión. Que era claramente un discurso androcéntrico, pero interiorizado, digamos, que de algún modo ratificaba el discurso de muchos de sus compañeros, que era que no tenían que estar ahí, ¿no? Que ese no era el espacio para las compañeras. Y digo, bueno, ¿cómo podemos empezar a...? Digo, porque en el diagnóstico de este proceso de despatriarcalización, que todavía no denominábamos de esa manera, lo que aparecía era, bueno, ¿qué falta para que las compañeras puedan estar en los espacios de definición política, de representación, de conducción? ¿Qué le falta a ellas, no? Digo, como de algún modo traer esta idea de la falta freudiana, digamos, al ámbito de la organización popular. Entonces le faltaba formación, le faltaba experiencia, le faltaba carácter, le faltaba autoestima, le faltaba plantarse, pero siempre le faltaba algo a ella o a ellas. Digo, ¿cómo podemos dejar de pensar en lo que le falta a ellas para empezar a pensar lo que le sobra al espacio, a la lógica y a la dinámica de construcción para que resulte hostil para compañeras militantes que tienen vocación de habitar esos lugares? Y ahí es donde empezamos a trabajar con las compañeras en caracterizar de manera más situada, porque muchas veces es, bueno, sí, asumimos que el patriarcado impacta en nuestras organizaciones, pero nos falta hacer un diagnóstico un poco más situado de cómo, en dónde, con qué metodologías, con qué dinámicas, digamos, esto impacta. Y eso nos permitió empezar a caracterizar esto que llamábamos micromachismos, porongueo y complicidad, como formas en las que se evidenciaba que la política, incluso en estas organizaciones que se definían antipatriarcales, seguía moldeada en función de ese arquetipo viril o de esa experiencia, digamos, forjada, digamos, por el androcentrismo. Y yo creo que digamos, eso de algún modo nos permitía explicar mucho de los obstáculos en este proceso, digamos, para una participación que sea efectiva, digamos, en términos de igualdad. Por un lado, para ver, digamos, cómo podemos incorporar esta perspectiva de género feminista como una mirada integral y transversal, y no como una política accesoria, secundaria y optativa, o sectorial. Y por otro lado, o no por otro lado, sino en consecuencia de poder hacer esta incorporación, empezar a ver, digamos, cómo los sujetos y sujetas que habitamos esas organizaciones estamos encarnando, digamos, este sistema de organización patriarcal del poder, digamos. Creo que ahí, digamos, es que cuando empezamos ayer, yo cuando estábamos en este encuentro con los compañeros de la bancaria, les leía un párrafo del artículo, digamos, que está dentro de la compilación de la masculinidad incomodada, donde cuento un poquito cuáles fueron los micromachismos que identificamos. Y le digo, bueno, ustedes imaginariamente, mientras yo voy leyendo, piensen en sus plenarios. Y vayan tildando. ¿Cuáles de estas prácticas que nombro habitan en esos espacios? Todas, ¿no? Y otra compañera el otro día en Chaco me decía, cuando leía el artículo sentía que vos estabas participando de las mismas reuniones que yo. Y le digo, bueno, pero no es que yo, digamos, me iluminé para, digamos, poder hacer ese proceso de identificación. Es que eso lo construí con las compañeras que padecen esas prácticas, digamos, todos los días en esas organizaciones, por eso vos te identificás, digamos, ¿no? Digo, me parece que hacer esos procesos de poder empezar a situar un poquito lo que muchas veces enunciamos en abstracto, hace que empecemos a hilar más fino y que resulte mucho más ineludible entrarle a la cuestión. ¿Para qué? Para que la participación o la inclusión de las mujeres, las diversidades, las disidencias sexuales y de género en esos espacios de construcción política no sea una inclusión subordinada, ¿no? Porque ya no es que hay mera exclusión, ¿no? Ya no es sostenible que haya mera inclusión, pero la inclusión sigue siendo subordinada porque la lógica hegemónica sigue siendo la viril, ¿no? Entonces, digo, en muchos casos, las compañeras que habitan esos espacios son las que resisten, ¿no? Con un alto costo personal, corporal, emocional, digamos, a la lógica que les resulta hostil, o las que se masculinizan.
¿no? Entre mil comillas, ¿no? Y que en muchos casos incluso pagan el costo de otras compañeras que las ven como traidoras por asumir esas prácticas en los espacios hegemonizados por varones. Digo, me parece que esas cuestiones, digamos, cuando las podemos empezar a diagnosticar un poco más en fino, al igual que como cuando analizamos los micromachismos en el marco de una pareja, bueno, una vez que las vemos resulta mucho más difícil volver atrás, ¿no? Digo, es un camino de ida, doloroso, conflictivo, pero un camino de ida, digamos, que nos obliga, digamos, a empezar a buscar estrategias para enfrentar esas prácticas y para revertirlas, digamos. Y si la masculinidad en singular es este dispositivo que nos socializa a los varones sin género para pretender que las mujeres estén a nuestra disposición, eso se despliega también en los espacios de organización política, en esta división sexual del trabajo militante, y tenemos que hacer un proceso de identificación de cómo cada uno de nosotros colectivamente desplegamos ese dispositivo en nuestras organizaciones para desmasculinizar la política. Desmasculinizar la política en el sentido de revertir la legitimidad que todavía ese dispositivo tiene dentro de nuestras organizaciones. Un dispositivo que yo describo como extractivista, ¿no? Porque efectivamente extrae y se apropia de los tiempos, de las capacidades, de las energías, incluso de los cuerpos y a veces hasta de las vidas de las mujeres y de las identidades feminizadas. Bueno, es un poquito como para compartir algo de ese laburito. Gracias. Sí, creo que también la discusión para la participación también está en las tareas de cuidado, que es algo de lo que se viene hablando también, la redistribución de esas tareas de cuidado y el espacio, que nosotras se supone que postergamos ese cuidado para poder ocupar espacios. Esas discusiones también hay que empezar a darlas en serio y que tengan que ver con una redistribución verdadera. Gracias, Lucho, gracias por todas estas reflexiones tan copadas que nos diste. Bueno, ahora vamos a pedirle al hospedador un tref si dejamos de grabar, así pasamos a la segunda parte del conversatorio. Sí, despedimos con un aplauso ahí visual a esta primera parte, Lucho, clarísimo, nos diste 80.000 cosas para pensar.